tenemos otro invitado. Sí. Así es. Se trata de... ¿lo presento? Sí, claro, dale. Ya. Es Alejandro Vargas, coordinador técnico y de calidad de Acción contra el Hambre, de la ONG Acción contra el Hambre. Vamos a seguir hablando de la crisis alimentaria. No vamos a cansarnos de hablar, a ver si conseguimos que los que tienen que mover ficha la muevan. Alejandro, para empezar, ¿qué tiene que suceder para que una persona esté en crisis alimentaria? O esté bajo este nombre de crisis alimentaria. Porque claro, uno dice, no, tener el plato lleno, ya, pero puedes tener el plato lleno de muchas cosas. Una persona que tiene que saltarse una comida es considerada, está ya en crisis alimentaria. ¿Qué es crisis alimentaria? En primer lugar, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. René, Anuska, un gusto estar con ustedes por este medio. Muy interesante la forma de iniciar esta entrevista. Hay un término que generalmente usamos, ¿no?, de manera muy común, que se llama seguridad alimentaria. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de seguridad alimentaria? Nos referimos a que las personas tengan la capacidad de tener un plato de comida, ¿no?, en su hogar, un plato de comida que sea adecuado en términos de balanceo nutricional, o sea, que contenga proteínas, que contengan verduras, hortalizas y frutas también, y que contenga carbohidratos, ¿no? Esa es una comida balanceada, pero que además tenga la cantidad necesaria, ¿no?, tenga también el número de comidas adecuadas, ¿no?, y eso pueda darse de manera permanente, ¿no? Eso es tener el derecho a la alimentación. Entonces, cuando se dan esas condiciones, ¿no?, estamos hablando de que las familias tienen seguridad alimentaria. Cuando por diferentes razones no se logra esa condición, entonces se empieza a perder la seguridad alimentaria y hay grados de pérdida de seguridad alimentaria. Una inseguridad alimentaria leve, una inseguridad alimentaria moderada y una inseguridad alimentaria severa. Solo para terminar, cerrar una parte. No, claro. Suena bastante complejo, pero sabemos que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número 2, lo que busca es que eliminar el hambre en el mundo. Y también hay una propuesta de una forma de medición, ¿no? Hay una medición que se promueve, que se realicen en todos los países, que a través de una batería de 8 preguntas, a nivel de país, se puede saber cuál es el nivel de seguridad o inseguridad alimentaria que tiene la población, ¿no? Esta es una iniciativa que ya viene siendo implementada en casi 140 países en el mundo, ¿no?, con el apoyo técnico de FAO, y hemos tenido también algunas conversaciones a través de la iniciativa por la seguridad alimentaria y nutricional, Perusan. Hemos tenido algunas coordinaciones con el INEI en la búsqueda de que pueda incorporarse esta batería de preguntas dentro de la encuesta nacional de hogares y tengamos, ¿no?, anualmente un monitoreo de cómo está la seguridad alimentaria en el país. ¿Cómo estamos, Alejandro? ¿Cómo estamos? Porque si uno revisa las cifras del INEI, las últimas cifras, resulta que en pobreza monetaria en el 2019 había 20.2 porcentaje de pobreza, en el 2020 pico de la pandemia o estallido de la pandemia fuimos a 30, 2021 de repente baja a 25.9. Lo mismo con la pobreza extrema, ¿no? Sube en el pico del 2020 y baja en el 2021. Pero ahora la alerta es de la inseguridad alimentaria, de que no vamos, sea en el estrato que sea, inseguridad alimentaria extrema, moderada o leve, en riesgo hay 15 millones y medio de peruanos. Entonces, ¿cómo, por un lado, los organismos internacionales y nacionales alertan sobre la crisis alimentaria que se nos viene y, por el otro lado, el INEI dice que cada vez estamos mejor en términos de pobreza extrema, que estamos remontando? A ver, si tomamos como referencia el dato oficial del INEI del 2021, donde señala que somos 33 millones de personas, estamos hablando que hay 16.5 millones de peruanos en inseguridad alimentaria. Eso significa inseguridad alimentaria moderada y severa. De esos 16.5 millones, aproximadamente 4 millones se encuentran en Lima metropolitana, ¿no?, aproximadamente.
Ahora, en las regiones donde se evidencia una mayor inseguridad alimentaria, estamos hablando principalmente de regiones de la zona sur y una del norte. Estamos hablando de Ayacucho, que puntea con 67% de inseguridad alimentaria, seguida de Apurímac, Cusco y Puno. Y la del norte es Ancash, ¿no? Con 60% de población en inseguridad alimentaria. Entonces es realmente un enorme reto, ¿no? O sea, porque hay muchas personas que no están pudiendo alimentarse. Y con respecto a tu pregunta, respecto a los niveles de pobreza que ha señalado el INEGI, efectivamente se muestra una reducción, ¿no? Con respecto al año 2021. El 2021 teníamos, perdón, El 2020. 2020 y tenía, 2021, claro. Lo que hay que precisar es que se está midiendo pobreza monetaria. Entonces, aparentemente ha habido más empleo, aparentemente se han mejorado los ingresos y eso ha hecho que reduzca la pobreza monetaria. Sin embargo, hay que señalar que en esa estimación se están considerando, por ejemplo, los bonos que se han entregado, que ha entregado el Estado. Se está considerando los fondos de CTS que han retirado muchos peruanos y los fondos también de AFP. Entonces, no es que se haya generado empleo, no es que haya habido inversión y haya habido más trabajo, sino que se está contabilizando esta asistencia, ¿no? Que ha habido por parte de los bonos y también la movilización de los fondos de las propias personas, ¿no? Alejandro, ¿cuál es el pronóstico que vosotros tenéis? ¿No? ¿Cuál es el pronóstico? Porque además, ¿cuál es el pronóstico y cuáles son las poblaciones más vulnerables? A ver, el Banco Mundial ha establecido un pronóstico bastante crítico y señala que este incremento de precios que estamos teniendo a este momento va a durar hasta más o menos el 2024. Entonces hay que estar preparados para eso, ¿no? Hay un documento que han sacado que es Perspectivas del mercado de los productos agropecuarios, donde señala claramente que esta subida de precios va de largo, ¿no? Hasta el 2024, Alejandro. Señala el documento de abril del Banco, ¿no? Mundial. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Por otro lado, en este momento están siendo golpeados con mayor severidad los estratos más pobres, los estratos 1 y 2 de nuestra población, ¿no? Una expresión de eso son, por ejemplo, como ya se han hablado en diferentes medios, las ollas comunes, ¿no? Tenemos registradas solo en Lima Metropolitana aproximadamente 2.000 ollas comunes, ¿no? Si mapeamos a nivel del país, porque no se tiene una cifra exacta, pero si mapeamos por fuentes secundarias podemos llegar más o menos a 5.000 ollas comunes. Estas ollas comunes recién ha habido la publicación de la ley hace pocas semanas y han estado 9 meses desde que asumió este nuevo gobierno sin atención prácticamente, ¿no? Y estamos hablando de que en esas ollas comunes aproximadamente entre el 20 y 25% es población menor de 5 años y gestantes. Entonces estamos prácticamente no solamente impactando en las personas en este momento, sino en las personas más vulnerables, ¿no? Entonces yo creo que ese es un llamado de atención, de una atención urgente. Ya se dio la ley, hay que empezar a implementar, ¿no? Lo que se ha prometido, ¿no? Alimentación, capacitación y también promoción para el empleo y emprendimiento en estas familias, ¿no? ¿Pero crees que llegamos tarde? Quiero decir, las cifras son brutales y lo que se viene es brutal. Vemos a un Ministerio de Agricultura que toma las medidas tarde y parece que va a ser la política del perdigonazo. O sea, que el Banco Mundial haya alertado hasta el 2024 y que recién estamos empezando aquí a sentir la pegada, ¿no? Porque lo que importamos viene mucho más caro y cada vez producimos menos por falta de fertilizantes y cada vez mucho más caro y además con el transporte de por medio, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué puede hacer si no lo hacen las instituciones? ¿Qué puede hacer la ciudadanía organizada para evitar más enfermedad, más anemia infantil, con lo que eso implica? Esto va a sonar fatal lo que digo, pero es una fábrica de retardados mentales porque el cerebro no se desarrolla y ese niño no va a tener nunca la capacidad ni para estudiar, ni para tener un espíritu crítico. O sea, es perverso, ¿no? Es marcar a una persona de por vida. ¿Qué hacemos desde la sociedad civil
para organizarnos frente a lo que se Bueno, viene. hay un banco de alimentos, ¿no? ¿Conoces ese programa, estimado? Sí, claro que sí, René. Claro, hay un banco de alimentos, Anuska, de cuya existencia ahora me hablaron, bien interesante. ¿Iniciativas como esa ayudan a eso o no? Hay mucho por hacer. Vamos A ver. si quieren, empezamos por lo que creo que se tiene que hacer de emergencia ahora mismo, ¿no? Primero señalaba el tema de las ollas comunes. Creo que ya tenemos la ley, es ponerse a trabajar inmediatamente, ¿no? Han esperado 9 meses y esas personas, esos niños, esas gestantes requieren una alimentación urgente. Número uno. Además, ahí también hay que señalar de que cuando se implemente, hay que también implementar de manera paralela mecanismos de vigilancia ciudadana y seguimiento de la Contraloría General de la República para evitar corrupción y también evitar en estos siguientes meses clientelismo político. Clientelismo político, porque dependen de las municipalidades. Exactamente. Claro. Eso hay que tenerlo muy claro. Hay que implementar, pero teniendo en cuenta esas exigencias. Número uno. Número dos, tenemos también comedores populares, ¿no? Comedores populares a los cuales hay que actualizar los padrones, ¿no? Están con padrones antiguos y sabemos que desde la pandemia hacia adelante no se han actualizado esos padrones. Entonces, lo poco que reciben está siendo dividido y fraccionado para hacer alcanzar a todos y al final están subalimentados, ¿no? Entonces, de manera urgente se tienen que actualizar los padrones y se tiene que brindar los alimentos que se necesita para esa nueva cantidad de alimentos para los nuevos usuarios que han ingresado a los comedores populares. Sí, René. Sí, No, perdón. que termine René solo con sus... Si no quería interrumpir, sí, claro. Prosiga, por favor, y después Sí. le hago las preguntas. Sí, luego va René. Sí, el otro tema, y referido justamente a esta población altamente vulnerable, niños y gestantes, es indispensable que se elabore, porque ya está diseñada la formulación por el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, pero que se elabore y se distribuya un alimento suplementario para los niños menores de 3 años y para las gestantes, ¿no? Que puedan permitir cubrir esos requerimientos nutricionales que necesitan y que con esta crisis no le están pudiendo cubrir, ¿no? Y que se puedan ser distribuidos a través de los servicios de salud. Entonces, eso también debe ser algo que pueda hacerse de manera urgente. Y lo otro es empezar a diseñar y poder implementar un bono temporal, ¿no? Pero un bono temporal de carácter alimentario y enfocado en las familias de quintil 1 y quintil 2 de pobreza, ¿no? No de manera masiva, ¿no? Sino sumamente focalizado. Eso por un lado. Por otro lado, hay que estudiar ya, porque creo que hay que analizar la información para ver si este bono va a ser un bono único o va a ser un bono diferente por familia dependiendo del número de integrantes, ¿no? Yo creo que ya hemos pasado, ¿no?, de varias etapas de bonos y creo que ya tenemos la información para tener un bono más focalizado y más efectivo, ¿no?, en esta población. Eso también por un lado. Y lo otro también lo que señalaba René, ¿no? Tenemos ya la ley de rescate de alimentos y estamos botando a la basura alimentos de bajo valor comercial, pero que más fácilmente pueden ser incorporados en la dieta de las personas, ¿no? Y a veces, por esa falta de cultura de rescate de alimentos, se está perdiendo, estamos contaminando nuestro país y nuestro planeta cuando pueden ir al servicio y la ayuda de muchos peruanos que requieren alimentarse. Entonces yo creo que eso es la labor tan importante que hace también el Banco de Alimentos. Esos son algunas. Continuar. Claro. Mira, dos preguntas muy breves y están siendo planteadas por varios de nuestros seguidores. La primera es verdad que Bolivia tiene una situación privilegiada con fertilizantes elaborados por ellos mismos y nos podría vender lo que dicen? ¿Por qué Bolivia no nos vende? Y la otra, a partir de una declaración de Daniela Ugatas, se habló de la posibilidad de usar como abono la harina de pescado. ¿Qué tan viable sería eso o es un sueño de opio? Bueno, en este momento tenemos un 87% de déficit de urea en el país. Eso es un hecho, ¿no? A este momento, al primer trimestre, debieron de haberse
importado 100.000 toneladas y se han importado alrededor de 18.000. Esa brecha hay que cubrirla, ¿no? Ahora, y cubrirla y poder usarla en la siguiente campaña agrícola, ¿no? Entonces, ya hace algunos días se ha dado el decreto supremo y se han movilizado 90.000 millones, ¿no? Ahora el tema es tener la capacidad de gestión y de negociación para conseguir urea en el mercado internacional. Porque no es ir a un país, ahorita está muy demandado y eso Como las requiere, vacunas. exactamente, exactamente. Entonces requiere no solamente que el Midagri, sino varios sectores se pongan a trabajar, se pongan a negociar, no quizás en un marco de gobierno conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, y se pueda conseguir. No es tan fácil de que ya salieron los 90 millones y con eso muchos especialistas dicen que es insuficiente ese fondo. Naturalmente es insuficiente porque más o menos alcanzaría, creo que a 70.000 toneladas, ¿no? Y tenemos una brecha todavía más Claro, grande que eso. por eso te pregunto por lo del harín de pescado. Ahora, esa tarea es importante. Esa es la primera tarea, ¿no? Que hay Claro, que esa es la empezar. primordial. Sí. Ahora, Sí. paralelamente, de manera paralela, la recomendación es trabajar otras alternativas que puedan darnos la posibilidad de contar con fertilizantes orgánicos. Y ahí hay una variedad, ¿no? Hay una variedad desde, por ejemplo, el compostaje de residuos sólidos, ¿no? De las ciudades, ¿no? Que pueden ser iniciativas público-privadas, ¿no? Que puedan apostar por estos mecanismos y podríamos empezar a generar compost por ese lado. También compostaje de los residuos pesqueros, que también si hay alguna iniciativa público-privada también podría salir adelante. Y también empezar a promover e impulsar el compostaje en los agricultores, ¿no? El biol, el compost del guano, ¿no? De los animales, el uso también del guano de isla. Pero sí, es un kit que tendría que trabajarse de manera paralela. Creo que es una oportunidad para impulsar este conjunto de medidas, ¿no? De manera paralela en la línea de tener una agricultura orgánica y sostenible, ¿no? Pero sí, Ahora, Alejandro, a mí me gustaría incidir en este tema de los alimentos que tiramos, porque todos tenemos que aprender, porque además esta crisis alimentaria no se va a quedar, porque hay esta costumbre o esta, ¿cómo decir? Como esta resignación, ¿no? A que determinada gente está mal alimentada, malnutrida, pero a mí no me va a pasar. Bueno, ahora nos puede pasar a todos, ¿cierto? Ahora nos puede pasar a todos y quizá eso también sea una oportunidad para que todo el mundo colabore, ¿no? Para que no nos quedemos en eso tan perverso de, bueno, son los de siempre y, bueno, ¿no? Son los daños colaterales, ¿no? Brutalmente hablando, ¿no? Hay gente que lo piensa así. Ahora nos puede llegar a todos. ¿Qué hacer? ¿Qué se puede recuperar? ¿Qué alimentos tiramos a la basura? ¿O qué comida tiramos a la basura que realmente nos puede salvar? Acción Pero contra el hambre, por ejemplo. no solo nosotros, los supermercados, ¿no? Los supermercados también dejan de vender y se pueden utilizar, o sea, digamos, porque están a horas de vencerse, entonces ya no los pueden ofrecer al día siguiente en los anaqueles y lo pueden entregar a ollas comunes, comedores populares, por ahí también va, ¿no? Los supermercados también. Claro, pero por ejemplo, todo. Claro, Acción contra el Hambre tiene varios proyectos, por ejemplo, uno en Ayacucho, que es de las chispitas estas para contrarrestar la anemia, no funcionan en determinados sitios por X circunstancias, ¿no? Culturales, de información, X. Pero en cambio, Acción contra el Hambre tiene un proyecto en Ayacucho que es suplir eso con el déficit de hierro con sangre seca, la sangre que se tira. Y realmente está teniendo resultados, Alejandro. Entonces, ¿qué podemos aprovechar? ¿Cómo podemos cambiar la dieta? Pero si ya no podemos comprar un trozo de pollo para cada uno o ni tan siquiera cada 2 días, ¿cómo suplimos esa carencia de proteínas? ¿Qué alimentos tiramos que podemos aprovechar? Okay. Que es muy interesante lo que preguntas y iba de la mano con algo que también es una de las recomendaciones, ¿no? Creo que en esta época
de crisis que va a seguir agudizándose. O sea, estamos por entrar a las épocas más críticas, ¿no? Uno de los aspectos que se tienen que priorizar también son los programas de educación alimentaria en la población. Y eso como una tarea de las emisoras radiales, los canales de televisión, las redes sociales, ¿no? Y al sector privado y al sector público. Eso es sumamente importante, ¿no? Promoviendo el uso de alimentos nutritivos locales, la mejor compra, ¿no? Que las personas cuando vayan a los mercados vean el precio y el nutriente, ¿no? Entonces puedan hacer la mejor compra y también reducir el consumo de alimentos ultraprocesados o de productos ultraprocesados. Lo que ocurre en un contexto de crisis es que empieza a haber una malnutrición. Y esa malnutrición se expresa de la siguiente manera. O las personas comen alimentos más baratos, que son básicamente los ultraprocesados, que tienen muchas grasas trans, y otros son muchos carbohidratos, y las personas se incrementan de peso, ¿no? Claro. Actualmente hay incremento de peso, hay sobrepeso y obesidad en los niños y también en la población adulta. Ojo, según los datos que han sido reportados el año pasado, en la población, según por la ENDE 2021, 60% de la población rural de mujeres tiene sobrepeso y obesidad. Mujeres, ¿eh? De la zona rural. Para los que pensábamos que solamente el problema estaba en la zona urbana. Y en promedio estamos hablando de 65%. En la zona urbana 66% por ahí. Entonces, ya esto es otra pandemia también. Otra pandemia y hay que aprender a comprar, por supuesto, de seleccionar. Alejandro, muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando de estos temas. Son las 8:03 de la noche y acabó el programa. Te agradecemos muchísimo por estar con nosotros. Interesantes los datos y vamos a seguir conversando de esto porque si el 2024 recién habría un cambio, pues tenemos que tomar cartas en el asunto.